Hola, bienvenidos. El día de hoy explicaremos el tema de la composición. Para esto, primero explicaremos los materiales. Necesitaremos nuestra plantilla para poder recortar nuestras figuras. Recuerden que esta la pueden imprimir del programa indicado. También necesitaremos hojas blancas para realizar nuestros ejercicios. Y necesitaremos tijeras, lápices, sacapuntas. Recuerden que este ejercicio también lo pueden hacer con tinta china o con gises. Primero, lo que realizaremos es tomar nuestra plantilla con nuestras figuras y empezar a recortar el contorno de cada una de estas figuras poco a poco, de tal manera que queden separadas y entonces podamos realizar nuestro ejercicio. Una vez terminadas de recortar nuestras figuras, ya estamos listos para poder empezar a realizar nuestras composiciones. Antes de comenzar, recuerden que la composición la vamos a entender como la forma de ordenar nuestras figuras en una superficie. Las composiciones pueden ser de dos tipos. Una asimétrica. Esto quiere decir que en la superficie una figura va a predominar más de un lado que de otro. Es decir, si nuestra hoja nosotros la dividimos en dos partes, lado izquierdo y lado derecho, y en donde nuestras figuras de un lado o de otro van a predominar, como en este caso vemos que hay dos figuras del lado izquierdo y una del lado derecho, la carga compositiva se carga más hacia el lado izquierdo y hay un cierto desbalance. Esto quiere decir que la figura es asimétrica. Pero también podemos hacer composiciones simétricas. Esto quiere decir cuando dos figuras se equilibran en las dos partes. Ninguna de las dos predomina y esto hace que haya un balance compositivo. Puede haber simetría que se le conoce como despejo, cuando la misma figura se divide en las dos partes, es decir, está tanto de un lado como del otro, ¿sí? Hay una repetición, se le conoce como despejo. Ahora iniciaremos con la actividad. Ya tenemos nuestras figuras recortadas y tenemos nuestra hoja de papel. Podemos utilizar todas las figuras o solamente algunas. Eso ya dependerá de la iniciativa y la creatividad de cada uno de ustedes. En este caso, lo primero que haremos es tomar las figuras una por una, ir pensando en una composición, irlas acomodando. ¿Sí? De tal manera que empecemos a crear una composición. Esto vendría siendo el primer paso. Una vez que ya las tenemos organizadas, vendrá nuestro siguiente paso en donde con nuestro lápiz iremos delineando las figuras cuidadosamente para que solamente nos quede nuestro contorno, ¿sí? Entonces iniciamos solamente el contorno, lo vamos delineando. Una vez que terminamos de realizar el contorno, pasaremos a nuestro siguiente paso, que es empezar a meter el claroscuro. Fíjense bien cómo los contornos de los objetos están bien definidos. Para empezar a meter el claroscuro, primero debemos de tomar en cuenta la escala de grises que podemos lograr
con el lápiz. Podemos utilizar varias técnicas. Una que se le conoce como el degradado, una más como el difuminado y otra como el asurado. Si se dan cuenta, el asurado son una serie de líneas cruzadas. Entre más líneas cruzadas tendremos un color más oscuro y así poco a poco lo iremos haciendo más claro, en donde cada vez va a haber menos líneas. En este caso, la técnica que utilizaremos será el difuminado, en donde con nuestro lápiz alcanzaremos el tono más oscuro y después con el uso de un trapo o con el dedo iremos difuminando, iremos suavizando ese tono para que no se nos queden las rayas del lápiz y así poco a poco tengamos una cierta gama de claros oscuros. Esto lo pondremos en práctica sobre nuestras figuras. Antes de comenzar, debemos tomar en cuenta de dónde proviene la luz. Si la luz proviene del lado derecho, esto quiere decir que entonces las sombras se proyectarán del lado izquierdo, ¿sí? Que es donde la luz menos pega. Pero si tenemos la luz del lado contrario, entonces las circunstancias se invierten, porque entonces nuestras sombras se verán reflejadas del lado derecho. En este caso vamos a poner la luz del lado derecho y veremos cómo quedarían nuestras sombras. Iniciamos con la parte más oscura, que sería, y utilizamos nuestro lápiz. Recuerden utilizar varias gamas de tonos claroscuro y poco a poco iremos suavizando. Y después, ya sea que con el uso de un papel o con el de nuestro dedo, podamos difuminar nuestro lápiz. En este caso, con una servilleta, difuminamos. Y vamos dando esos efectos de luz y sombra. Y así continuamos con todas las demás figuras, incluyendo el fondo. Recuerden que deben realizar 3 composiciones totalmente diferentes. Aquí tenemos un dibujo ya terminado. ¿Se dan cuenta? Vean el uso de las sombras, de las luces, de los claros oscuros.